Buenas tardes. Permítanme presentar al doctor Fernando Flores Vázquez, quien les va a dirigir esta charla tan amena. Él es doctor en educación del CESE, tiene una maestría en investigación educativa en la Universidad La Salle Benavente, cuenta con una amplia trayectoria docente en el Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla, y cuenta con múltiples producciones científicas, tecnológica y de innovación a nivel nacional e internacional. Doctor Fernando Flores, bienvenido. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se le escucha bien. Bueno, dos. Bien, nuestro conversatorio del día de hoy tiene que ver con una discusión que he estado trabajando desde hace mucho tiempo en relación a lo que yo percibo como una diferencia entre lo que es la revisión de literatura y el estado del arte. Quisiera trabajar con ustedes algunas reflexiones acerca de cómo visualizo que son dos conceptos diferentes. En la primera parte voy a tratar de explicar lo que es una revisión de literatura, cuáles son sus usos y sus alcances, y pasaremos después a ver por qué hablo de que es un concepto diferente hablar del estado del arte, a pesar de que algunos autores vamos a revisar que lo dan de hecho como si fuera lo mismo hablar de estado del conocimiento que revisar la literatura. Considero que una de las tareas de todo investigador, pues, es plantearse desafíos y tratar de ingresar en el campo educativo de manera acertada a través de la revisión siempre científica en diferentes fuentes de comunicación. Todo proceso investigativo plantea una serie de incógnitas. Desde luego, nos preguntamos en un principio por dónde empezar una investigación, cómo, cómo tratar de llevar a cabo el hecho de plantear un problema que pueda ser consistente, congruente con la realidad, que sea pertinente y que además nos pueda ayudar a hacer una buena investigación. Desde luego que en un principio pues surgen dudas, confusiones, incógnitas que con el paso del tiempo y con mucho esfuerzo, al ir incursionando en la investigación, de manera paralela vamos desarrollando algunas habilidades de investigación, pero desde luego que estas capacidades nos van a ayudar a dilucidar a futuro incertidumbres que tenemos al principio. Se puede decir que los antecedentes de una investigación requieren de una bibliografía existente sobre el problema. Es decir, para poder construir antecedentes, necesitamos revisar muchos artículos en los cuales podamos nosotros extraer de preferencia los resultados que se han obtenido, los hallazgos más significativos, las metodologías que se han utilizado, las problemáticas que se abordaron y también podemos revisar cuáles son las expectativas y las lagunas o huecos vacíos que la investigación o los artículos presentan. Estos resultados de estudios preliminares pueden ser de carácter nacional y también, desde luego, pueden incorporarse artículos a nivel internacional y, de hecho, una buena revisión de literatura debiera comenzar por una revisión a nivel internacional de lo que sucede en otros países sobre la temática que hemos cogido para llegar a nuestra propia problemática. 3.
Bien, los antecedentes de la investigación, como decíamos, requieren de una revisión de literatura, que en un primer momento es una exploración. Este apartado, que muchas veces es el 1.1 de las tesis, o también es el, digamos que va después del resumen y del abstract, que es la introducción a un artículo científico, es donde se muestra el conocimiento de las principales referencias escritas de lo que nosotros encontramos acerca de nuestro tema de investigación. Tenemos algunos autores como Moreno y Sosa, quienes sostienen que los antecedentes de una investigación deben estar bien fundamentados y bien escritos, de manera que puedan ayudar a entender y describir el problema o el tema de interés que estamos tratando. Ese es el propósito de los antecedentes, y se considera como antecedentes todos aquellos estudios que nosotros revisamos sobre el tema que hemos elegido. Pero vuelvo a recordar, es importante obtener los antecedentes y dejar por sentado cuáles son los hallazgos, las metodologías, y desde luego, si es posible, ver qué huecos o vacíos presenta la investigación o el artículo que estamos revisando. Hay una pregunta interesante que es: ¿para qué sirven los antecedentes de la investigación? Bueno, tienen un propósito, que es el de mostrar que el tema ya ha sido investigado por otros autores y que existe un conocimiento acerca del tema, y a la vez puede evidenciar que hay algo que todavía se puede seguir investigando o que todavía se puede conocer. Muchas investigaciones se quedan abiertas y necesitamos nosotros retomar cuando eh, leemos esa temática, de manera que pueda quedar abierta para una nueva investigación. Difícilmente las investigaciones terminan con la solución de un problema. Lo que nosotros hacemos es intentar bajar el porcentaje de afectación que se está dando. Si hablamos, por ejemplo, de reprobación, bueno, bajar un porcentaje de la reprobación, pero los problemas, en definitiva, no podemos agotarlos con una investigación, porque de hecho, pues entonces sería ya, digamos que todo muy perfecto y muy excelente en la educación, y no tendríamos problemas de rezago o problemas de reprobación, de deserción y otros que existen, sobre todo en la parte, ya hablando en el aula, lo que es el aprendizaje de las matemáticas, del lenguaje o de las ciencias sociales o naturales. Entonces, siempre hay algo que investigar, y los antecedentes son precisamente un instrumento que nos ayuda a fortalecer el problema de investigación. Una primera posición que yo sostengo es que los antecedentes sí pueden ser una aproximación al estado del arte o al estado de la cuestión. Algunos le llaman estados del arte y hacen de, de manera similar la definición a un estado de la cuestión, e incluso van más allá a decir que puede ser también considerada como una revisión documental, o incluso que el estado del arte es lo mismo que una revisión de literatura. ¿Qué pasa en la revisión de literatura? Bueno, a veces olvidamos los maestros que tenemos que revisar ahí estudios que estén relacionados con el tema, y nos ponemos a hacer un poco de historia, o incluso metemos algunas cuestiones legales o de normatividad, pero el objetivo principal de la revisión de literatura es conocer qué es lo que se sabe acerca del tema, para poder nosotros, en la misma investigación, abordar alguna cosa diferente y no repetir lo que ya otros han investigado. De manera literal, algunos autores
dicen que los antecedentes tienen como propósito mostrar el estado actual del conocimiento en un determinado campo. Con respecto a eso, de mi parte y de manera ética, yo respondo que considero que la revisión de literatura tiene ciertas bondades y que es una parte importante de un artículo de investigación y que se le relaciona mucho con los antecedentes en una tesis de maestría, de licenciatura o doctoral. De hecho, es algo, ahí sí, desde mi punto de vista, similar, igual, hablar de antecedentes y hablar de revisión de literatura. El nombre más común es decir antecedentes. Y debo mencionar con todo respeto que Retamoso, uno de los autores que han estado escribiendo y revisando esta temática, eh, dice que en una investigación los antecedentes nos permiten conocer el estado de conocimiento que se tiene sobre nuestro tema. Entonces ahí nosotros vemos cómo equiparan los autores a la revisión de literatura con el estado del conocimiento y incluso con el estado del arte. Otros autores como Sampieri, Collado y Baptista también nos dicen que los antecedentes tienen una función importante, ya que permiten ayudarnos a conocer aspectos generales y abordar estudios que anteceden el tema, es decir, estudios que han hecho otros investigadores y que se han publicado en artículos y que están relacionados directamente con lo que nosotros estamos investigando. ¿Qué temas, por decir un ejemplo, qué temas son los que podemos hablar para poner como ejemplo de una revisión de literatura? En este momento, saber, por ejemplo, las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en la investigación a través de todas las herramientas con las que nos está ofreciendo para desarrollar trabajos. Podemos hablar también de estilos de aprendizaje, de estilos de gestión, de estilos de liderazgo, si hablamos de propuestas de directivas y todo lo que hay acerca de su investigación en estas temáticas es lo que nosotros debemos colocar en nuestra revisión de literatura. Y además hay otra cosa, estos autores sostienen que debe estar relacionado con una variable. Si tenemos un tema con enfoque cuantitativo, sabemos que los problemas de investigación y luego en el planteamiento de la hipótesis conjugamos algunas variables. De hecho, las más usuales son la variable independiente, que es la que se manipula, como pueden ser los métodos, y luego la variable dependiente, que es aquella que recibe los efectos a partir de las causas que se dan. Pero también podemos hablar de categorías si es que nuestro estudio es con un enfoque cualitativo. Y esas categorías que pueden ser de manera inducida en los estudios que nosotros hacemos, precisamente podemos encontrar ya investigaciones que nos dicen cómo han sido tratadas y cómo han sido de alguna manera definidas para que puedan fundamentar nuestro problema de investigación. Además, la revisión de literatura nos permite desarrollar una breve descripción de la problemática a través de otros estudios. Y aquí quiero hacer una acotación en el sentido de que, desde mi punto de vista, la revisión de literatura no tiene una profundidad en su revisión. De hecho, los trabajos pueden ir desde 10, 15 citas hasta 20 citas y no hay un límite. Hay quienes desarrollan una revisión de literatura la cual puede tener hasta 60 citas cuando se hacen
párrafos muy cortos o menciones acerca de los aportes, de los hallazgos, de los resultados, cuando se hacen demasiado cortos y se van uniendo. A mí me gusta más la revisión de literatura argumentada, es decir, que se trata un hallazgo y se describe la razón de por qué se consiguió, por qué se considera importante. Pero sin embargo, hay diferentes estilos para desarrollar la revisión de literatura. Hablando de revisión de literatura o construcción de antecedentes, que en mi caso es similar, eso te podemos considerar como un proceso que lleva tiempo y que desde luego es un poco pesado o difícil porque hay que ver la forma de cómo se tiene que ir concentrando la información y después desglosarla. Algunos investigadores que tienen ya mucha experiencia, al momento que van haciendo sus lecturas de la literatura que tienen a la mano, que un poco antes ya habían conseguido sobre la temática, en ese mismo momento van a ir construyendo su revisión de literatura porque tienen esta habilidad de, pues, de redactar y de redactar de manera argumentada. Los antecedentes también nos pueden ayudar a conocer las problemáticas de manera más amplia y saber cómo esas problemáticas dieron origen a los estudios. También saber cómo se desarrolló la parte metodológica, qué es lo que se consideró, con qué enfoque, qué tipo de diseño, qué tipo de estudio, cuál fue la muestra, cuáles fueron las técnicas de investigación que se utilizaron, asimismo las técnicas de análisis de datos y los sujetos que participaron en el estudio. Este proceso, desde luego que es extenso y exhaustivo. Sin duda alguna, esto nos lleva a darle fortaleza y validez científica y metodológica a nuestros trabajos. Una buena revisión de literatura en muchas ocasiones salva algún artículo que no fue bien equilibrado en la descripción de su metodología o de sus resultados, pero con una buena revisión de literatura, algunos artículos valen la pena y por eso son publicados, son valorados en algunas revistas y, y llegan a ser publicados simplemente porque hay un aporte desde el hecho de hacer revisión de otros estudios que desde ahí ya el investigador está aportando algo a los lectores y a los investigadores que tienen de alguna manera interés en conocer sobre esa temática. Los antecedentes nos permiten tener un amplio dominio de nuestro campo de investigación, ya que podemos conocer de manera más amplia la temática, saber por qué se investigó, cuál fue la selección, la justificación de por qué se hizo ese estudio y también hasta dónde ha llegado la investigación, saber cuáles fueron los aportes, pero también qué falta por investigar y qué hallazgos se tienen en ese tema de investigación. De mi parte, yo reconozco sus bondades, pero a diferencia y a pesar de los autores revisados, especialmente en lo que respecta a los alcances y aspectos para la construcción de los antecedentes, mi postura es que no tienen el alcance ni la profundidad del estado del arte. Esa es la tesis que yo pongo sobre la mesa y sobre la cual quiero discutir eh, para que ustedes tengan una reflexión acerca de cuando realicen sus antecedentes y cuando tengan que elaborar un estado del arte, puedan ver esta diferencia marcada que existe entre, entre un tema y otro. Vamos a entrar entonces en lo que es el estado del arte. Bien, vamos a unas reflexiones primero. Todo autor debe asumir una postura conceptual.
como en mi caso. Yo creo que la revisión de literatura para mí es un concepto diferente al estado del arte en el sentido de que viene a ser solamente como una fase o un primer apartado de una revisión exhaustiva y extensa, profunda, minuciosa, que es el estado del arte. Entonces, para mí, hablar de revisión de literatura es un concepto más restringido de una parte de la investigación que muchos la han considerado como similar, como algo igual a un estado del arte, pero aquí voy a dejarles a ustedes algunos fundamentos de por los cuales no podemos considerar como algo similar a la literatura con un estado del arte. Debido a ello, por eso abro este debate y el diálogo y sostengo que en la revisión de literatura es muy amplia, abierta. Si acaso puede tener una pequeña metodología llamada de embudo, donde se traten estudios de manera internacional, nacional, hasta lo local, y esa sería como, pues, una ruta a seguir para su desarrollo, no tanto una metodología, y no, creo que no nos interesan ahí, ni estamos buscando las contradicciones que pueden darse a nivel de un autor y otro, que esto es bien importante en un estado del arte. En el estado del arte, el ejercicio es una selección teórica conceptual, es decir, de teorías, de conceptos, de corrientes similares, de enfoques que se retroalimentan, de tendencias que van de la mano, de, de puede ser también de perspectivas teóricas que siguen una misma ruta o una línea, y desde luego de autores que se retroalimentan entre ellos en sus conceptos. Y además, el estado del arte es un proceso cíclico. Esto quiere decir que es de ida y vuelta y por lo tanto es un proceso dialéctico, de avance y de retroceso. Mientras que en la revisión de literatura nosotros vamos construyendo la literatura paso a paso y vamos avanzando hasta terminarla, en el estado del arte tenemos que ir de alguna manera regresando a revisar los conceptos para que no se contradigan conceptualmente con los nuevos conceptos que vamos nosotros adhiriendo a nuestro escrito. Además, el escrito no se desarrolla desde un principio. El escrito tiene que esperar a que se hagan diferentes etapas para que pueda consolidarse de manera holística un texto que está bien fundamentado y que representa el estado del conocimiento de manera profunda y muy concreta, a la vez que muy concisa en relación a una temática de la cual se pueden derivar otras temáticas. En ese proceso cíclico podemos tener, por ejemplo, etapas como la selección, que es donde nosotros recurrimos precisamente a la revisión de literatura una vez que ya está hecha. En el estado del arte necesitamos nosotros seleccionar esa información, darle una organización y darle un análisis. Y aquí está la parte importante que, que hace gran diferencia con con la revisión de literatura y que tiene que ver con la interpretación de la información. Es decir, se requiere de un análisis que pueda ayudarnos a hacer un texto muy congruente, donde tenga un seguimiento conceptual, teórico, de manera que el autor siga esa línea y pueda ser retroalimentado para conocer de manera muy amplia y profunda el tema que nosotros tenemos en revisión. ¿Qué hacer en cada fase? ¿Se dan cuenta?
En la revisión de literatura no hablamos de fases, ahí solamente tenemos esta primera parte que es la búsqueda y nos dedicamos, una vez que tenemos los estudios, quizás a ordenarlos y tratar de que no tengan contradicciones en lo que se diga un autor con otro, pero no interesa tanto hacer un estudio tan minucioso de análisis, sino más bien de colocar los hallazgos y colocar las metodologías para que se dé un conocimiento un tanto amplio de la temática. En el caso del estado del arte, las ideas tienen que ordenarse y tienen que eh, llevar una finalidad que es el análisis de sus ideas centrales de los autores sin que estos caigan en contradicción. Aquí se requiere que los autores y las corrientes estén hermanadas, que representen a un enfoque conceptual, que compartan trabajos e ideas, metodologías, perspectivas. Entonces, el estado del arte eh, tiene un mayor grado de respeto hacia la descripción del texto, la redacción. Además, el estado del arte nos puede fortalecer, ya que nos permite cierta autonomía intelectual en el sentido de que podemos nosotros de una manera transdisciplinar tratar de pasar del entendido de una disciplina a otra y sacar un tercer concepto, es decir, un aporte y una interpretación personal. Entonces estamos hablando de aquí de que estamos utilizando una metodología hermenéutica. En ese proceso que estamos desarrollando, esta parte hermenéutica nos lleva a un proceso continuo de aprendizaje. Constantemente nos estamos retroalimentando, como vemos los engranes, y tenemos que estar construyendo de manera holística, de manera argumentada, hermanada, enfocada, de forma que no existan contradicciones y que nos pueden derivar a otros temas. Y necesitamos, de alguna manera, utilizar y desarrollar el pensamiento crítico como un procesamiento de pensamiento de orden superior, que es diferente a la revisión de la literatura, donde no necesitamos, no necesitamos sacar o derivar conocimientos o conceptos. Ahí simplemente con estampar lo que han dicho los autores es suficiente. Yo recomiendo mucho a mis alumnos siempre que en la revisión de literatura, entre una cita y otra, pongan un argumento, pongan un comentario, una crítica o algo, porque eso es lo que ayuda a que podamos evitar el vicio de las citas y que se da mucho en los trabajos y que pues, es muy fácil cortar y pegar de diferentes autores, cortar diferentes textos, pero se trata de armar una composición, un diálogo entre los autores y una discusión para que tenga sentido lo que estamos manifestando. En el estado del arte va más allá todavía. Debemos tener mucho cuidado en todo lo que nosotros estamos explicando y describiendo, porque estamos haciendo que los autores dialoguen y estamos haciendo que nuestro pensamiento crítico pueda entender cómo entre ellos existen diferencias y nosotros resaltarlas, o nosotros sacar una conclusión a partir de las discusiones que ellos sostienen en el estado del arte y desde luego en los artículos que están publicando. Hay una gran diferencia que quiero plantear aquí. Yo decía que la revisión de literatura es una parte quizás operativa, una parte donde describimos trabajos y artículos que rescatan partes principales de esas investigaciones, pero al hablar del estado del arte tenemos que hablar y decir que
el estado del arte es una metodología, tanto que nos puede llevar a hacer publicaciones a través de estudios del estado del arte. Mientras que la revisión de literatura es una parte del artículo, el estado del arte es un artículo completo. Eh, Aquí tenemos un poco de historia que aparece en América Latina en la década de los 70. Hay evidencias en Montevideo de que se empieza a trabajar estados del conocimiento en un principio, así llamados. Después en México, en un Congreso Nacional de Investigación Educativa en el 81, se empiezan a hacer los estados del conocimiento. En el 96 se editó una colección de 9 libros del estado del conocimiento en el segundo Congreso de Investigación Educativa. Y a partir de 2002, el CONIE convoca a participar en la elaboración de un tercer estado del conocimiento y hasta la fecha, en todos los congresos que realiza el CONIE, al finalizar, todos los artículos son revisados, se reúnen por grupos interdisciplinarios y en un término de un año ellos editan y publican los estados del conocimiento, los estados del arte de todos los artículos. Quiere decir que se dedican a hacer un proceso hermenéutico de revisar los cientos de artículos que se presentan en el Congreso. De ahí que tiene razón que el CONIE haga su congreso cada 2 años. En un año hace el congreso y después tiene todo un año para hacer la revisión y para publicar los estados del conocimiento, donde por líneas, por tendencias, por categorías, por enfoques, por corrientes, publica todo lo que eh, es el bagaje científico de los maestros en el país. Quiere decir que en el Congreso tratan de unificar por temáticas en mesas de trabajo la discusión de las temáticas, pero esas temáticas tienen que ser confrontadas, revisadas, analizadas y hermanadas para que surjan nuevas temáticas y se pueda concretar en un estado del arte lo que son todos los artículos que se presentan en el COMIE. Aquí tenemos pues algunas cosas que pueden ser consideradas para que el estado del arte tenga mucho significado, incluso para su estructura. Por ejemplo, un estado del arte debe definir los alcances geográficos y temporales. Regularmente, regularmente se hacen estados del arte por décadas, revisan toda una década de lo que ha sido, por ejemplo, estudios sobre el pensamiento crítico, eh, que se ha hecho en Asia, en Sudamérica o en América del Norte en relación a el pensamiento crítico y se concretan a revisar precisamente artículos de 2010, por decir, a 2020. No, no hay, no hay un límite para hablar de los años que debiera revisarse en un estado del arte, pero regularmente los maestros pedimos que sean con 5 años de anterioridad, incluso así se pide la revisión de literatura. Pero en la revisión de literatura nosotros podemos considerar algunos clásicos, algunos conceptos, parte de la historia del problema y puede haber estudios que no necesariamente estén 5 años atrás, sino que se puede incorporar estudios un poco eh, de, de más tiempo. El estado del arte, por su parte, sí exige que sean estudios vigentes con una temporalidad reciente y que puedan de alguna manera dar a conocer qué es lo más vigente y qué es lo último que está trabajando, como en este caso podemos hablar quizás de lo último que se está haciendo en inteligencia artificial. Tendríamos que revisar quizás del año
95, a pesar de que desde por el 85 ya teníamos algunas evidencias, pero de 85 para acá, que es lo más reciente que se está trabajando en inteligencia artificial. Su construcción es otra cosa que tenemos que hacer. No es juntar información, es ordenar, clasificar, es interpretar, analizar, ordenar para poder construir significados de las temáticas. La parcialidad de la búsqueda y el nivel de profundidad alcanzado. Tenemos que ver estudios que tengan mucha profundidad para ver qué es lo que han aportado recientemente. Las revistas de educación indexadas, evaluadas por pares de ciegos, regularmente ofrecen conocimientos muy recientes. Por eso se recomienda que se trate de buscar información reciente, tanto para la revisión de literatura como para el estado del arte. Pero el estado del arte sí exige que tenga una temporalidad lo más vigente y lo más cercana posible a la fecha actual. También cuáles fueron los fines y los sujetos en el tema seleccionado, es decir, cómo fue tratada la muestra, con qué fines y cómo los sujetos intervinieron, por una parte, los investigadores y por otra parte, los sujetos investigados. Y se dirige a una serie de aportaciones que cubren determinados aspectos parciales de temas relevantes en el panorama actual. Incluso de una temática se pueden derivar otras. Entonces, los procesos de pensamiento que involucra el estado del arte tienen que ver con procesos de pensamiento, de análisis, de síntesis, de discusión y sobre todo de reflexión para poder hacer síntesis y para poder llegar a expresar de manera muy congruente qué es lo que está pasando actualmente con la temática. En su construcción se habla de que deben ser una búsqueda minuciosa y muy clara de lo que nosotros estamos eh, investigando, al igual que en los sujetos, ver el impacto que causó en ellos, si se aplicaron metodologías o modelos educativos o si sufrieron reformas a su trabajo, a sus metodologías. Y desde luego que en esta última parte de las aportaciones, bueno, nos tiene que llevar por fuerza, a diferencia de la revisión de literatura, aquí tenemos nosotros que caer en qué cosa, en encontrar las tendencias, las corrientes, las posturas teóricas de los investigadores, las posturas epistemológicas y tratar de ver las diferencias de ellos y tratar también de hermanar sus pensamientos. ¿Cómo define el COMIE a los estados del arte, que les llama estados del conocimiento? Bueno, los define como un análisis sistemático y la valoración del conocimiento y de una producción científica generada en torno a un campo de investigación, y ahí tenemos una limitante, durante un periodo determinado que debe ser de preferencia muy reciente y vigente. Debido a esto, podemos decir que el estado del arte tiene una delimitación de un espacio temporal y geográfico que es necesario respetar, a diferencia de la versión de literatura, que puede trabajarse en diferentes tiempos y no como si fuera un trabajo de carácter o de un tipo de estudio longitudinal. Vamos a ver unos acercamientos a la definición del estado del arte. Pardo dice que es el estudio de la forma como en un momento específico se realizan las investigaciones sobre determinado tema. Aquí también vuelve a hablar sobre el momento específico. Esto nos lleva a reconocer la importancia de delimitar el estado de arte en las dimensiones tiempo y espacio para conocer una determinada producción conceptual, pero también a delimitar
las partes teóricas, conceptuales, epistemológicas, filosóficas, sociológicas, en fin, todas las tendencias que han surgido y que en los escritos de los diferentes paradigmas eh, pueden tener o bien una evolución o pueden tener un acercamiento. Hacer un estado del arte es como tener un rompecabezas y tratar de armarlo de manera que quede congruente la figura de una tendencia, de una corriente epistemológica, de un paradigma epistemológico y de un enfoque conceptual. Díaz Barriga, que es uno de los investigadores que ha escrito sobre muchas cosas como currículum, didáctica, entre otras, precisamente se aproxima a esta parte que mencionaba, donde dice que es necesario por lo menos identificar en un estado del arte cuáles son las escuelas o corrientes de pensamiento, cuáles son las principales corrientes que se están presentando en el tema o en los temas que estamos revisando. En la revisión de literatura no nos interesa tanto esta parte de las corrientes, de las tendencias, nos interesa buscar hallazgos relacionados con el tema, los resultados. Aquí nos interesa en el estado del arte conocer los autores y conceptos centrales del tema. También reconocer las principales metodologías que están utilizando en las diferentes investigaciones de los autores para ver hasta dónde hay congruencia y también la tendencia metodológica que se está derivando a partir de una nueva metodología, por ejemplo, por hablar algo si es la visión cualitativa, si son algo que se está dando mucho, el estudio de caso, estudios etnometodológicos, estudios etnográficos, con métodos interpretativos y incluso con modelos alternos de metodologías cualitativas como la reflexividad. Eh, o también, desde luego, si los estudios en las metodologías que están utilizando los autores están muy enfocados a la parte cuantitativa, a las pruebas de hipótesis, a la parte pues un poco inclinada al positivismo de pasar los resultados a la luz de la ciencia y tratar de hacer estudios cuasi experimentales o estudios descriptivos, correlacionales, explicativos, que traten de generalizar lo que está sucediendo en una investigación. ¿Dónde podemos nosotros hallar los artículos? En revistas arbitradas, en libros, capítulos de libro, tesis, reportes de investigación y bueno, tenemos ahora pues ya un, una gran cantidad de posibilidades de buscar literatura en revistas de acceso abierto y, y que pueden ayudarnos desde sus diferentes ediciones en muchos países a encontrar literatura que nos pueda servir para desarrollar excelentes estados del arte o desde luego también revisiones de literatura. ¿Qué se debe considerar para hacer un estado del arte? Bueno, el volumen o cantidad de publicaciones. Hay quienes hacen revisiones profundas, por ejemplo, así de 200, 300 publicaciones. Hay revistas que en un año llegan a publicar más de 100 artículos. Y alguien puede decir, yo quiero hacer un estado del arte sobre la neurociencia a partir de 2023 hasta 2024, en 2 años o un año, y puede llevarse 100 o 200 revisiones de literatura para tratar de encontrar temáticas
tendencias, corrientes que le pueden llevar a definir un estado del conocimiento, estado del arte. Entonces, la revisión de literatura pasa a ser una parte operativa simplemente. Desde luego, hay que considerar entre las ediciones los números y que son de años recientes. También tener en cuenta, a partir de su revisión, qué temas vamos encontrando y subtemas, y sobre los cuales se seguirá consultando, y para ello podemos tener un árbol de problemas o un mapa conceptual de los conceptos implicados más importantes que estamos nosotros revisando. También es importante que podamos evaluar la disponibilidad de la base de datos para la consulta a nivel internacional y nacional, así como hay revistas de calidad también y que son de acceso abierto, también hay revistas donde hay que pagar por cada artículo que se quiera revisar, un promedio de $30, y la mayor parte de ellas pues son revistas de Australia y de Estados Unidos, de otros países, y que, que también están clasificadas por cuartiles, del cuartil 1, que es la más de manera consolidada, hasta el cuartil 5. Incluso hay revistas que no tienen cuartiles, y muchas de ellas están colocadas en repositorios o en gestores de referencias como son Web of Science o en Scopus. Desde luego que también están las revistas que digamos que pueden rotarse y que pueden revisarse en gestores más disponibles y más accesibles, como son en Redalyc, en Cielo, en Latindex, en Google Academic. Aquí está una de las partes importantes y una diferencia notable y total entre lo que es una revisión de literatura y un estado del arte. Mientras que la revisión de literatura es un escrito abierto para el investigador, que puede tener quizás una cronología, así como una parte de orden, para el estado del arte se requiere trabajar dos fases primordiales dentro de su metodología. Tenemos una primera parte que es la heurística, donde nosotros hacemos la búsqueda y recopilación de la información en diferentes fuentes de información, como ya lo mencionaba hace un momento, que puede ir desde tesis, ¿verdad?, hasta gestores de referencias. Y en esta parte heurística también quiero mencionar que con ayuda de inteligencia artificial podemos utilizar gestores de referencia como son Mendeley, otro que es el chatbot, que es Otero, entre muchos que hay, y uno que recientemente estuve trabajando con mis alumnos en doctorado, se los presenté hasta con poco de temor, porque es un gestor tan avanzado que permite ya hasta hacer el parafraseo propio. Entonces, pues ya nos quiere llevar a que dejemos de pensar y dejar de construir conocimiento para que él lo haga por nosotros. Esa es una parte de la ética y del cuidado que debemos tener al utilizar inteligencia artificial. Sin embargo, hay que reconocer que nos pueden ayudar a encontrar la información de manera muy rápida, muy precisa, y nos pueden ayudar también en la parte de cómo organizar la información, a clasificar nuestros documentos, en esta parte heurística. En la parte hermenéutica, que es la segunda fase, ahí se clasifica, analiza e interpreta la información, identificando teorías, corrientes de pensamiento, así como procedimientos metodológicos. Es en esta parte, precisamente, de la hermenéutica, donde nosotros hacemos un análisis, discriminación y una actividad muy científica de análisis, de reflexión del pensamiento, de síntesis, de concreción,
de reflexión que nos lleva precisamente a armar los cuadros teóricos y modelos, incluso modelos teóricos de las corrientes, de las perspectivas teóricas, de las posturas epistemológicas, de los pensamientos principales de los autores, de sus enfoques filosóficos. Es aquí en la fase hermenéutica donde es donde más necesitamos del pensamiento crítico, analítico y sintético para poder desarrollar estos pequeños cuadros teóricos que van a formar parte precisamente de lo que es los resultados del estado del arte. Hay cuatro aspectos primordiales en estas fases. Primero es diseñar, de acuerdo con los requerimientos de la información obtenida, modelos de análisis de la información. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener cuadros sinópticos, podemos tener esquemas, descriptores, cuadros elaborados por nosotros mismos. Podemos utilizar también a Mendeley, que tiene ya un sistema de análisis de la información y ordenación, a Sotero también de la misma manera. Sistematizar el análisis de la información mediante estrategias de apoyo. Podemos recurrir a algunas personas, incluso lo trabajan en Excel a través de cuadros, pero también podemos hacer mapas conceptuales o otros descriptores que nos ayuden a que podamos de manera visual poder entender cómo los diferentes conceptos y tendencias están al interior de la información que nosotros estamos revisando, y que también, de ser posible, podemos empezar a trabajar con paráfrasis, con citas textuales de cita corta o de cita larga de más de 40 palabras, y tratar de que a futuro esas citas y esos parafraseos, como en aquellos tiempos que hacíamos nuestras fichas, tratemos de unirlas para armar estos pequeños cuadros teóricos que son los que le darán cuerpo al estado del arte. Esta parte dialéctica de realizar periódicamente un análisis de los avances y retrocesos. ¿Por qué retrocesos? Porque es importante regresar a comparar la información reciente con, por decir algo, si hablamos del chat GPT, pues ya estamos en el 4, y si estamos hablando del 4, había que regresar a revisar qué pasó con el 3 y cuáles son las diferencias del 2 y del 1. La ciencia, el conocimiento en la actual avanza con mucha rapidez. Tenemos una velocidad de, de comunicación y de información, y de tanta información, a veces falsa, a veces cierta, pero está fluyendo demasiado, y creo que es importante que podamos nosotros tratar de dislucidar en cada uno de los artículos y escritos, que desde luego ya pasaron por un filtro científico al ser revistas indexadas y arbitradas, pero tratar de ver cómo hay cambios en la información, y cómo los nuevos teóricos conceptualizan cosas que hace 5 años estaban otros autores sosteniendo un paradigma diferente. Es importante redistribuir adecuadamente el tiempo que se asigna a la investigación. Estamos hablando de cómo hacer un estado del arte, y en esto del estado del arte nosotros necesitamos hacer un plan de trabajo y establecer una agenda que nos lleve a revisar paso a paso hasta dónde podemos nosotros eh, terminar en un tiempo determinado. Al final, después de las diferentes fases, esta fase heurística y hermenéutica, tenemos que llegar a la articulación de los trabajos, de todo lo que hemos revisado, y intentar armar un escrito que nos permita precisamente ya visualizar el desarrollo de las temáticas y de todo lo que hemos investigado.
para que podamos presentar precisamente los resultados finales que deben estar ordenados y sistematizados. Estaba revisando que mi computadora ya estaba empezando a tener problemas con la luz, pero ya se solucionó el problema. Entonces, al final, la última fase es armar como si tuviéramos una especie de marco teórico, los diferentes artículos ya revisados, parafraseados, y ubicarlos por una parte, en un ámbito conceptual, en un ámbito epistemológico, en un ámbito filosófico, en un apartado sociológico, en una descripción de los paradigmas encontrados. Quiere decir que la información está ya pulida, ordenada y está lista para que el lector, por una parte el investigador, pueda publicar y por otra parte el lector pueda encontrar pues muy interesante, muy ordenada la información y tenga de manera precisa y muy clara cómo los autores se retroalimentan y cómo los paradigmas evolucionan y cómo hay aportes de diferentes perspectivas teóricas en una sola temática. La revisión de literatura, decíamos, se convierte entonces en una parte operativa del estado del arte. Y en el estado del arte, más allá de la revisión de literatura, que es solamente buscar los estudios, los hallazgos, tenemos que atender criterios de confiabilidad de las fuentes de información. Por eso es importante tratar de utilizar fuentes muy creíbles y, y revistas muy serias. Eh, por ejemplo, las revistas, hay una lista que tiene el CONACYT, que le presenta a los investigadores del SNI para que, de preferencia, en esas revistas puedan publicar y no en cualquier revista que no tenga un impacto en el mundo. Cada documento que se compile debe ser integrado a un archivo de referencias bibliográficas, lo que hablábamos, aunque sea una tabla de Excel, pero debe de haber un registro de cada uno de los artículos donde podamos poner cómo se cita la, eh, el parafraseo, la cita textual, la cita larga, cómo se hace la referencia con el modelo APA, con sangre francesa, regularmente es lo que se utiliza, este, además de identificar y seleccionar aquellos trabajos o reportes de investigación que incluyan un sistema de referencia completa. Actualmente casi todos los trabajos ya llevan DOI, que es un registro internacional con el cual podemos nosotros ubicar al trabajo en cualquier gestor de referencia. Por eso es importante desarrollar un sistema de clasificación de la información, que son fases previas todavía en un estado del arte para desarrollar después la parte concreta. ¿Qué tareas e instrumentos utiliza el estado del arte? Bueno, como tareas y como procesos tenemos el análisis y síntesis de cada documento ya en la parte de hermenéutica. Integrar reportes de investigación mediante tablas, es decir, hacer ya nuestros parafraseos, tratar de que esos parafraseos sean por temáticas. Podemos también utilizar mapas conceptuales o rutas teóricas con las ideas centrales para derivar de una temática otras. La interpretación sobre el estado actual que tiene la investigación en el tema elegido, es decir, llegar a conclusiones de lo más importante que se está abordando acerca del tema. Y redactar un texto en extenso, integrando las ideas de los autores y la reflexión permanente, que esto es precisamente lo que es al final, la última parte, lo que podemos llamar ya en sí el estado del arte. Todo lo anterior es todo un proceso.
de búsqueda de información, de ordenación, clasificación, compilación, hasta llegar a la parte analítica y sintética, que es, digamos, como resultados, es lo que se tiene que presentar ante, ante la comunidad científica. Algunos instrumentos a utilizar durante las etapas, las dos fases, tanto heurística como hermenéutica, podemos recurrir a mapas conceptuales, a tablas o matrices, a tablas comparativas, a tablas cronológicas, cuadros sinópticos, índices temáticos, a una ordenación visual de archivos. Si se dan cuenta, muchas cosas de esas podrían utilizarse en revisión de literatura, pero regularmente no se hace, se va directamente ¿a qué? A construir los apartados o los párrafos y no nos importa mucho las temáticas, nos importa la temática en la cual podemos poner de esa temática los hallazgos, los resultados, las metodologías, las problemáticas, los vacíos que tiene. Pero en el estado del arte sí necesitamos tener una información muy ordenada, muy congruente, entendible, legible, de manera que podamos recurrir a ella cuantas veces queramos, porque en el estado del arte hay una revisión de principio a fin en la concreción para la distribución de las temáticas y nos interesa mucho que cada temática esté bien construida, bien fortalecida, bien fundamentada y que tenga un elemento o un núcleo básico unificador, por ejemplo, eh, unir información en torno a al paradigma, por ejemplo, sociocultural. Si se encontró que las investigaciones, la mayor parte de ellas son sociocríticas y que tenían como un elemento común la parte sociocultural, bueno, entonces las investigaciones tendrán que derivarse y tendrán que hablar y tendrán esos parafrases que decir que entre ellas, una y otras, se están desarrollando en relación a esa temática que es la utilización del paradigma sociocultural para entender los procesos de aprendizaje en un grupo. Como propuesta personal de estructura del estado del arte y que en un futuro vamos a llevar a cabo a través del IES, que es el Instituto de Estudios Superiores y Posgrados, vamos a llevar a cabo dos o tres cursos, talleres, uno sobre publicación de textos científicos, que ya hicimos uno el año pasado y lograron publicar tres trabajos, dos en Estados Unidos y uno en Uruguay, del maestro Víctor Carrillo y del maestro Fernando Hernández en Estados Unidos. Se lograron tres trabajos publicables de manera científica y también tendremos, probablemente en el mismo curso, la orientación de cómo desarrollar un estado del arte y si es curso taller, pues desde luego el desarrollo personal en una temática de ustedes, de quienes estén interesados en desarrollar un estado del arte. Para eso, esta es una de las partes, digamos, como que la parte medular, independientemente de que sea para un artículo y que le falte ahí la metodología y el abstract, el resumen, las keywords, son las palabras clave. Aquí está la parte medular, que es la fase heurística, donde nosotros primero, pues vamos a la parte de búsqueda de información. Y en esa búsqueda de información, nosotros encontramos precisamente herramientas a través de las cuales podemos llegar a localizar la información. Luego los criterios para la selección de textos que puede ser de acuerdo a los años, es un criterio, puede ser la temática, lo que llamamos como volanos, que son eh, las construcciones, constructos y construcciones teóricas y conceptuales que buscamos.
el desarrollo de la acopio de información que puede estar en Excel, en tablas, en cuadros, la organización previa que nos permite ya poner de manera analítica, por temáticas, cómo se va a tratar de organizar la información con un mapa conceptual, con un cuadro sinóptico, para pasar a la fase hermenéutica, que es el análisis. En una primera aproximación a la fase heurística es conseguir toda la información para pulirla en esta fase hermenéutica, eh, con revisar ya aspectos teóricos, conceptuales que nos digan los autores, las corrientes, las tendencias, los enfoques que manejan, sus paradigmas, para tratar de encontrar en los escritos precisamente cómo unir esa información de manera ordenada. Y finalmente, bueno, pues desarrollar la prosa, eh, tratando de hacer un listado de temáticas a través de un análisis epistemológico previo al análisis, de cada uno de los artículos, para finalmente llegar a lo que sería el estado del arte en desarrollo, ya esta parte donde las temáticas se presentan con todas sus citas y con todos los argumentos, críticas, con la congruencia de cada una de las temáticas, el fortalecimiento de lo que se descubrió, la unión y descripción de las corrientes y otras cosas que pueden ser a nivel, teórico y conceptual, los conceptos principales, este, y que es un resumen pues muy abundante que puede llevarnos en esta parte hasta, ¿qué sería? Considerar por lo menos unos 40, 60 autores con sus citas para pensar en que tenemos una buena revisión de literatura en 2 años, por decir algo, o puede ser hasta en 5 años, pero entre más, vigente sea la información, más reciente y más abundante, es mejor la presentación del estado del arte. Entonces, mi conclusión es que el estado del arte es una metodología, es una alternativa para poder publicar artículos científicos, mientras que la revisión de literatura se queda a nivel de un plano operativo que puede ayudar a fortalecer al estado del arte. De hecho, en el BINE, en el Centro de Posgrado, nosotros tenemos en el capítulo primero un apartado que es el 1.1, como lo puse acá, que es los antecedentes, donde ponemos a todos los clásicos, un poco de historia y revisión de literatura de 10, 15 años hacia atrás, sin problema, para saber hasta hace 10 años cómo se ha tratado el problema. Pero en un segundo capítulo de la tesis doctoral establecimos el estado del arte como un elemento innovador donde se ponga lo más vigente, lo más reciente y lo más interesante del tema que el doctorante está trabajando y que puede servirle para que durante su estancia en el posgrado pueda tener una primera publicación al desarrollar el estado del arte. Gracias y hasta aquí queda esta postura de su servidor. Si hay algunas preguntas, estoy para servirles. Vamos a dar paso a esta parte del diálogo. Y si me escuchas, licenciada Vianey. Así es, doctor, lo escucho perfectamente. Bueno, entonces si es que tenemos por ahí alguna pregunta, algún comentario, estoy a sus órdenes. Sí, adelante. Ahí tenemos una persona
de Yucatán. Buenas tardes, doctor. Buenas Primero, tardes. felicitarlo por su presentación, pero sin embargo creo que como conforme más nos vamos empapando del tema, como que más surgen dudas, ¿no? Porque algunas veces, como usted mencionaba en un principio, hay quienes piensan que la revisión de la literatura es lo mismo que el estado del arte, y eso nos han estado vendiendo durante mucho tiempo, ¿no? Y a veces tenemos concepciones erróneas de esto. Yo quisiera hacerle una serie de preguntas, si me lo permite. Sí, adelante. Por ejemplo, el estado del arte puede ser una forma de investigación propiamente. O sea, que yo diga, voy a hacer un estado de arte como un proyecto investigativo, por ejemplo. O sea, que, no sé, que yo me voy a titular de la maestría y digo, voy a hacer un estado del arte de tal tema con fin educativo. ¿Puede considerarse como tal o es parte del proceso de un todo? Sí, sí puede ser una investigación para ser presentada, por ejemplo, en el COMIE, en el CONICEN, en el Congreso de Posgrados, a nivel de, se le llaman de revisiones documentales, que también a mí no me gusta ese nombre de revisión documental, ni antecedentes, ni revisión de literatura, sino yo hago la diferencia de que el estado del arte puede convertirse incluso en un artículo de investigación, porque, porque lleva varias partes, entre ellas podemos tener desde, desde el objeto de estudio, desde plantear un problema, poner objetivos, justificar, llevar a la parte de la metodología. Podemos tener incluso antecedentes con esta distinción de poner antecedentes, de, digamos así como que antecedentes donde pongamos los clásicos y un poco de conceptos y de cuestiones normativas y también de estudios revisados, pero no tan vigentes, hasta llegar después a la metodología para concretar el estado del arte. Sin embargo, el problema que se da, como usted dice, en una maestría sería la modalidad, porque la modalidad aquí es una investigación documental. Y si es una tesis, las tesis regularmente piden que sean empíricas, es decir, que tengan investigación de campo, que se elaboren instrumentos. Pero hay otra cuestión. He visto tantos formatos de estado del arte que se pueden hacer también estados del arte de campo. Y entonces ahí es donde el estado del arte puede pasar a ser una posibilidad de un documento para titularse en maestría. Necesitamos que el estado del arte no solamente se quede a nivel de revisión documental, sino que después de, más bien que se haga una revisión documental, pero aparte que se haga una revisión empírica. ¿Cómo haríamos esto? Por ejemplo, ¿cuál es su tema, maestro? Por ejemplo, de inteligencia artificial en docencia en salud. Bien, bien, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, para hacer un estado del arte que rebasara la parte documental, desde luego tener toda esta revisión de literatura, es elaborar instrumentos sobre la percepción, que es una cosa de las que estoy empezando a trabajar, no por estado del arte, sino como investigación, instrumentos que nos permitan conocer la percepción, el conocimiento, la opinión que tienen los maestros acerca de la utilidad de la inteligencia artificial en el aula. Si nosotros llevamos a cabo instrumentos y lo decimos que vamos a hacer ese estado del arte en las escuelas normales de Yucatán, por ejemplo, y que va a ser en el año 2024, por ejemplo, entonces en todo este año hacemos la investigación y sí puede pasar a ser
el estado del arte como una posibilidad de una tesis porque ya está ofreciendo elementos empíricos. Si el documento recepcional que a usted le solicitan en su escuela permite investigaciones teóricas, entonces no es necesario ir al campo con el estado del arte, simplemente con revisar literatura y luego cumplir todas las fases que requiere el estado del arte, estaría en condiciones de convertirse en una investigación interesante. Pero sí, el estado del arte ya tradicionalmente ha sido un tanto teórico, pero también ya se están haciendo estados del arte donde se va al campo a investigar y a partir de los resultados del campo se redacta el estado del arte. Y otra pregunta, por ejemplo, ¿el estado del arte está presente dependiendo de la metodología de trabajo o el enfoque como los conocen algunos? Por ejemplo, ¿es propio de algún enfoque o puede estar en ambos? Porque ya ve que, por ejemplo, en los estudios normalmente positivistas, pues algunas veces te dicen versión de la literatura y te piden, por ejemplo, antecedentes, marco conceptual y marco teórico, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, hasta en los estudios cuantitativos, pues se puede utilizar estado del arte, porque algunas veces como que el usar estado del arte algunas veces lo relacionan mucho con lo cualitativo. Sí, dependiendo de su uso. Si el estado del arte en una investigación cuantitativa puede quedar a un lado del marco teórico que regularmente no hacemos estados del arte en las tesis. Lo conformamos casi la mayor parte de los maestros de posgrado con tener los antecedentes. Ujú, No trabajamos el estado del arte. El estado del arte muchas veces va pegado al marco teórico. Incluso por ahí, incluso se pierde dónde está el estado del arte, pero se queda en un simple apartado teórico. Y ujú. entonces, sí puede funcionar para un estudio cuantitativo. ¿Cuándo se convierte en cualitativo? Cuando nosotros vamos al campo y trabajamos el estado del arte con situaciones, por ejemplo, de percepción. Por ejemplo, preguntarle a los maestros lo que decíamos, qué piensan acerca de la utilidad de la inteligencia artificial en el aula. Entonces, al darnos resultados, tenemos que interpretar respuestas y entonces el estado del arte está dirigido hacia qué? Hacia un enfoque cualitativo. Exacto, esa era la duda que yo tenía, pero ya bastante claro. Muchas gracias, Sí, doctor. Nuevamente felicidades. gracias a sus órdenes. Otra cosa que le quiero comentar es que esta es una primera discusión que estoy llevando a cabo y que estoy todavía fundamentando y revisando para que se abra la discusión en el país, porque no hay estudios sobre esto. Muchos estudios han pasado por alto esta parte de dar por hecho que la revisión de literatura, el estado del arte son lo mismo, igual que el estado del conocimiento, al igual que una revisión documental. Y, y bueno, por eso estoy trabajando en ello. Adelante, maestra Verónica. Buenas noches, doctor. Sí, buenas Felicidades noches. por felicidades por su ponencia, me gustó. Yo precisamente estoy trabajando en este tema del estado del arte. Es una palabra que apenas estoy escuchando porque no estaba yo, este, pero bueno, lo que usted mencionaba, algunos investigadores, docentes, hablan de este tema y otros pues no, bueno, no los había yo escuchado, ¿no? Hasta apenas. Y en esto Sí, consiste mi tarea que estoy realizando y tenía yo muchas dudas en cuanto a la investigación cualitativa. sí.
y el estado del arte, como que yo tenía confusión. Sí, Este, ¿Por qué? Porque, bueno, es complicado, pero usted aquí tocó varios temas, así de manera muy sintética. Hablo del protocolo de investigación, hablo del estado del arte, hablo de la revisión de la literatura, hablo de otros temas, lo cual sí, me pareció muy interesante. Bueno, ahorita voy a ver si puedo tomar el curso. Me parece eh, interesante y, y ojalá den pues otros cursitos y otros webinars como gracias. que, ha- que nos hablen sobre la investigación cualitativa, cuantitativa, sobre el protocolo de investigación. Bueno, esto es importante para quienes estamos realizando nuestra tesis, ¿verdad? También mencionó sobre la publicación de artículos, también es Sí, interesante ello. Sería otro webinar, ¿verdad? Otro tema. Entonces, pues estamos esperando pues la información a través de WhatsApp. Gracias, gracias. No, no me quedé con ninguna duda. gracias. Gracias Sí, por mire, su ponencia. gracias. Tenemos pensado dar otra plática sobre artículos científicos publicables. Cómo desarrollar un artículo científico publicable, también una plática que engloba y que desglosa lo que va a ser el curso. Y también yo soy seguidor del tema de reflexividad y entonces estoy trabajando un estado del arte muy minucioso, muy fuerte, a través de lo que es como temática central mi estado del arte y de manera teórica en cuanto a la práctica reflexiva o simplemente el pensamiento reflexivo. Y de ahí derivo, por ejemplo, voy a buscar estudios que hablen sobre prácticas reflexivas, que hay cantidad de trabajo de eso. De hecho, yo publiqué un libro en España. Y luego tengo otro apartado de ese mismo estado del arte, ya tengo contemplado en el curso que en la próxima conferencia que dé, les daré una estructura y una explicación y un ejemplo de cómo es un estado del arte. La otra parte es estudio sobre reflexividad. Es una segunda temática. Como que mi mapa conceptual está arriba, pensamiento reflexivo, de ahí baja práctica reflexiva. Otro apartado sería otra parte teórica, sería reflexividad, porque hay modelos de reflexividad y sistemas de análisis de la enseñanza. Entonces está otra parte teórica que es reflexividad y está otra que se llama el estudio de las clases, que es Lesson Study, en inglés, y que es del doctor Masami Soda, con quien tuve el gusto de estudiar en Japón y tuve la posibilidad de aprender esa metodología para hacer análisis del desarrollo del desempeño docente. Y por último, el cuarto apartado que estoy considerando tomarlo en cuenta es el método, me parece que es el método ELI, que es americano, que es enseñanza libre de improvisación, pero todos van hacia lo mismo, hacia la mejora de la docencia. Los japoneses son muy dados a perfeccionar su trabajo de, de la escuela y han tomado precisamente esta parte de la práctica reflexiva, de lesson study, que es lo que ellos trabajan, y de reflexividad y de la enseñanza libre de improvisación para armar un modelo que ya lo había establecido Philip Jackson en estas fases de fase preactiva, interactiva y posactiva. Y bueno, ellos le dieron otro giro, ellos hablan de una fase de planeación, una fase de observación de clase y una fase de retroalimentación. Y de hecho, en las escuelas primarias, al año en todas las escuelas primarias hay un trabajo donde los maestros de otros grupos van a observar al maestro cómo trabaja, se sientan en grupo y se ponen a discutir de cómo puede de alguna manera mejorarse el trabajo del maestro que expuso. No se trata de destruir, se trata de construir. Es un enfoque positivo
positivo en el sentido de retroalimentar, de ayudar, no de criticar, sino de ayudar a que las cosas salgan mejores de una manera colectiva y colegiada y hasta una aproximación a una investigación, acción. ¿Alguien más que desee participar? Sí, adelante, Muy maestro. bien. Respecto a los instrumentos que usted mencionaba para el estado del arte, por ejemplo, estos instrumentos, por ejemplo, usted los construye posterior a la recabación de los datos, ¿no? A través de eso hasta la interpretación, por ejemplo, Sí, los esquemas, los cuadros, todo eso. mire, conforme uno va con- conformando y recopilando la información, porque es la parte heurística que tiene que ver con la búsqueda, hay que ver de manera creativa cómo vamos armando nuestros instrumentos. Uno de mis alumnos acaba de presentar su trabajo. Si nos mandan su correo por el WhatsApp, lo podemos compartir, lo tengo y me gustó mucho cómo él presentó cada una de las fases, qué instrumentos y qué cosas hacer en ya lo hizo, qué hacer en cada una de las fases, pero me parece que en esta situación de la parte heurística tiene que ayudarnos un poco el pensamiento crítico y también nuestra creatividad para poder ir de alguna manera, todo se vale en esta parte, desde la creatividad, pero ir armando, organizando, sistematizando nuestra información. Lo que yo hice con el doctor Sergio Tobón es para recopilar la información, es hacer un cuadro que también se los puedo compartir, pero que es un poco minucioso porque hay que poner del artículo, hay que poner, por ejemplo, el DOI por una parte, cómo se cita, otra parte la referencia, en otro cuadrito se está en inglés, hay que poner la parte que nosotros encontramos en inglés, después la traducción literal y después el parafraseo. Entonces sí es un poco complicado y se tiene que hacer, por ejemplo, yo lo hice y lo estoy haciendo ahorita del tema de reflexividad, encontré 48 artículos en, en un journal de investigación cualitativa de Estados Unidos y en otro journal que es Reflective Practice, práctica reflexiva de la Universidad del Fresno, y solamente entre esos dos journals encontré 48 artículos. Entonces lo voy a limitar. ¿Y qué es lo que hice para la compilación? Hice hice un cuadro donde concentro todos los datos de artículo por artículo para que después pueda yo empezar a ver cómo se pueden hilar y hermanar esos conceptos o esos parafraseos o esas ideas si son con respecto a tendencias. Y eso es lo que tengo yo como instrumento. Y otro instrumento que yo estaba elaborando es un mapa conceptual, que es el que estoy trabajando para mi estado del arte, un mapa conceptual y una tabla de temáticas. Hice 4 instrumentos, también una línea del tiempo para ver los autores desde Jundiu, por ejemplo, cómo empieza con esto del pensamiento reflexivo, luego con Philip Jackson en el 67, luego Donald Shaw en el 83, Juan Manuel Escudero, el español, el francés Michael Said-On, y así hice para ellos un timeline, es una línea de tiempo. Entonces digo, tengo cuadro sinóptico, cuadro de doble entrada, tengo un mapa conceptual, pero yo los voy elaborando de acuerdo a como creo y de manera espontánea que me puedan ir ayudando para que tenga la información visible, ordenada y no hay una regla de cuál va primero, cuál va después. Aquí y son puros instrumentos que deberán quedar
a lo mejor en anexos de la investigación, porque a lo mejor ni siquiera tienen que ir ahí donde está la parte de metodología, sino lo malo tendré que mencionar que utilicé tales instrumentos. Interesante. Nunca había escuchado, bueno, no había tenido tanta profundidad en el tema de estado del arte. Ya había escuchado, pero estaba como que un poco confundido, ¿no? Como que no hubo tanta claridad cuando me tocó ver esta cuestión del estado del arte. Pero ahorita ya Sí, me queda un poco más claro, ¿no? Sí, muy bien. sí, Estos, no, ay, tengo perdón. instrumentos, pero le digo que son de manera personal y Sí, yo sí, los he sí. ido elaborando. ¿Estos datos que están aquí, doctor, son de usted o es del Es del instituto? instituto, pero les pido de favor que si quieren anotar mi correo para que me gustaría mucho que me hicieran una retroalimentación yo creo que a partir de que abra esto, no lo ha abierto la comunidad científica, voy a recibir desde luego que críticas y gente que muy radical que sostiene lo que ya todos sabemos, que todos estos conceptos que he hablado son lo mismo. Entonces, voy a luchar contra ello para tratar de demostrar que es algo diferente esta pequeña parte de revisión de literatura a una construcción del estado del arte que me parece una cuestión minuciosa, ya muy profunda de trabajo. No le quito seriedad a la revisión de literatura, pero sí digo que el estado del arte tiene una metodología especial para desarrollarla que incluso podríamos utilizarla en la revisión de literatura, pero la literatura no nos pide, por ejemplo, tendencias, corrientes. Lo podemos hacer, pero no nos pide. En cambio, el estado del arte sí nos obliga, nos pide que por favor discriminemos, qué tendencias identificamos, o sea, que se haga un análisis hermenéutico, prácticamente que no lo hacemos en la revisión de literatura y entonces que nosotros tratemos de develar cuáles son aquello como también el currículum oculto que tiene precisamente las lecturas y que en la revisión de literatura se quedan como una mera mención. Mi correo es para que quien quiera hacer una crítica tanto, tanto a nivel como de aporte, como como de crítica o como de duda o como de decir, pues, a mí me parece que hay que trabajar mucho todavía para que esto esté claro, yo lo entiendo, lo estoy trabajando. Mi correo es comunidades así de comunidades, una I, una N y una V, arroba gmail.com. Y si lo mandan aquí al que está contacto arroba ies.com.mx, yo trabajo para este instituto, también con gusto, me pasan a mí la copia de su comentario o de su necesidad, de lo que ustedes quieran, comentar. Tengo un libro sobre reflexividad que lo voy a poner ahí como obsequio a aquellos que se inscriban en el curso de elaboración de texto publicable. Les voy a regalar mi libro de reflexividad que solamente se editó en México, pero y otro en España, pero no está difundido todavía. Entonces, incluso lo estoy actualizando, lo estoy revisando y voy a meter muchas cuestiones como estas que estoy trabajando ahorita. Muchas gracias, doctor. Estaremos al pendiente de todos los cursos y Gracias, yendo al instituto. Muy interesante. gracias. Si alguien más, me parece que la maestra Vero tenía una última pregunta. Sí, mi duda es y yo creo que sí, si puede, bueno, en los artículos que encontramos, en la información que vamos encontrando, ellos utilizan tablas, cuestionarios, nosotros los podemos, utilizar y adecuar, ¿verdad? Sí, claro. Le digo que en esta parte de la fase heurística hay que ser muy creativos. Cómo buscar la información
y cómo tratar de nosotros tenerla a la mano. Eh, Incluso utilizando inteligencia artificial con Mendeley, si usted se registra, es gratis este gestor de referencias, ahí puede usted ubicar todas sus referencias y después le da directamente cómo referenciar el artículo. También lo mismo el chatbot que es de Mendeley, que es Sotero, también le ayuda. Y el que le digo que es bastante peligroso porque le hace todo el trabajo. Parafrasea por usted, es aquel que se llama CS Space, o sea, sí es Space. Ese sí está ya en un nivel que así como que le hace a un lado el investigador y él hace todo. Pero hay que tener cuidado porque pues la cuestión esta es de que nos puede volver inservibles, ¿no? No pensantes. Nos puede dejar incluso dejarnos llevar hacia la trampa, hacia la falta de ética y, y bueno, tratar de engañar a otros, ¿no? Y de lo que se trata es que cada individuo utilice el cerebro para compartir sus conocimientos, para construirlos, para socializarlos y para crecer juntos. De hecho, hay un doctor que tiene su academia de fenomenología Ujú. y menciona que él no utiliza inteligencia artificial. Por Sí, ejemplo, mencionaba el Atlas T, ajá, que muchos utilizan ahora el Atlas T, pero él decía que no porque se pierde el proceso reflexivo y crítico. claro, así Entonces, es. él no recomienda utilizar, dice él, así, pues así, como dice, a la antigüita, porque Sí, es más nutritivo, dice, es más enriquecedor, te va abriendo varios panoramas, te vuelve más crítico y pues obviamente dominas el, pues el objeto, ¿no? De estudio como tal. Entonces, él no sí. recomienda las inteligencias artificiales. Sí, la próxima plática parece que es en el 12 de febrero y será sobre inteligencia artificial y ahí platicaremos algunas cosas, pero sobre todo la parte ética, porque es lo que yo reflexionaba con mis alumnos hasta después de escribir algunas reflexiones y también yo escribí de cómo nos puede afectar si es que, si es que no cuidamos ese aspecto de ser éticos y de solamente utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para que nos ayude a agilizar la información, pero no más allá en tratar de que produzca por nosotros, porque es capaz de producir. Y, y bueno, si quieren, voy a hablar con el chat de Avina y con los directivos para que si hay interés podamos abrir un WhatsApp colectivo donde se pueda estar mandando información a todos los interesados en varios temas de los que estamos trabajando los doctores de este instituto. Sí, estaría súper bien, doctor. Súper, súper bien. Muy bien, Exacto. Es una buena idea. vamos a sugerirlo. Doctor Flores, Sí, muchísimas gracias por su participación. Creo que este tema es bastante extenso. Necesitamos seguirnos retroalimentando y seguir llenándonos de esta información. A todos nuestros participantes les damos las gracias. Gracias por su atención, gracias por todas sus dudas. Todos hemos aprendido, aprendemos más cuando tenemos dudas. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que están en pantalla. Les dejamos nuestros contactos. Cualquier duda que tengan con respecto a todas estas pláticas que hemos estado a lo largo de este tiempo y que incluso tenemos algunas otras programadas para más adelante, todos se los vamos a dejar, les vamos a enviar la información
y les pedimos que nos sigan para que no pierdan detalle de todo lo que se les va a enviar. No sé si alguno tenga otra duda, algún comentario, con todo gusto. ¿Todo claro? Bueno, pues muchas gracias. Me despido. Estoy a sus órdenes y que tengan mucho éxito. Gracias, licenciada Vianey, por tu apoyo. Estaremos pendientes de lo que los maestros necesiten y en lo que podamos apoyar. Estamos a sus órdenes. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. que descansen, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, doctor. noches. Hasta luego. Buena noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches.